Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, comenzamos una videoclase más en este contexto del ambiente social preventivo y obligatorio que nos toca afrontar en este año. Como ven, vamos a abordar el texto expositivo, chicos. Ya hemos trabajado hace poquito con el texto narrativo, trabajamos con el texto argumentativo, bueno, ahora nos toca trabajar con el texto expositivo. Recuerden que el texto narrativo lo que hacía era contarnos una historia. El texto argumentativo lo que hacía era opinar sobre un determinado tema. Bueno, el texto expositivo lo que hace es informarnos sobre un determinado tema. Ese es el propósito del texto expositivo. Transmitir información. Eso es lo más importante. Lo que usted tiene que tener en claro. El texto expositivo, el propósito fundamental es transmitir información. Nos brinda información que quizás nosotros no sabemos, entonces aprendemos con el texto expositivo. Algunas características del texto expositivo. Bueno, el texto expositivo tiene entre sus características una redacción objetiva. ¿Qué significa esto? Que no toma partido por ningún lado, o sea que no opina, simplemente se centra en brindar información, en informarnos sobre algo. Se redacta en tercera persona, siempre está narrado en tercera persona. Tiene un lenguaje claro y preciso. ¿Por qué tiene un lenguaje claro y preciso? Porque si nos está informando, si nos está enseñando algo, tiene que ser claro y tiene que ser con precisión. No se puede ir por las ramas con otra cosa. Por eso tiene que tener un lenguaje claro y preciso y debe tener un registro formal. Cuando hablamos de registro formal, hablamos de comunicarnos con una cierta formalidad, hablando con respeto, informando con respeto. Esto es el registro formal. Continuamos entonces con el texto expositivo. Algunas de las partes, como todos los textos, como ya vimos en los textos anteriores, bueno, tiene tres partes el texto expositivo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta el tema sobre el cual se va a informar, una breve introducción. El desarrollo es la parte más importante del texto porque acá se van a dar los datos más importantes, o sea, la información más importante de esa introducción que vimos en el párrafo anterior. Y el texto se cierra con una conclusión que lo que hace es sintetizar todas las ideas, todas las informaciones que se había dado anteriormente en el desarrollo. Tres partes entonces: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Hay tipos de texto expositivos? Vamos a meternos en dos. Tenemos dos textos expositivos: divulgativos y especializados. ¿Cuáles son estos tipos de texto? El divulgativo es el que tiene un lenguaje más claro y más terrenal al común de la gente, o sea, cualquiera lo puede entender al texto divulgativo. En cambio, el texto especializado es justamente para un público especializado, porque utiliza un lenguaje especializado. Por ejemplo, en una charla de medicina va a usar términos específicos que quizás nosotros, que no conocemos de medicina, por citar un ejemplo, no lo vamos a lograr entender, porque va a haber términos que no logramos entender, entonces no vamos a entender el texto. De eso se trata entonces. El divulgativo todo el mundo lo entiende. El especializado solamente lo va a entender el público especializado que reciba esa información. ¿Qué recursos se utilizan para abordar los textos expositivos? Bueno, aquí les remarqué algunos. Se puede utilizar definición, que es cuando se definen algunos términos, justamente una palabra, y se define de qué se trata esa palabra. Se utiliza la ejemplificación, cuando se dan ejemplos. Se utiliza la comparación, se compara una cosa con otra. Y términos científicos, esto es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, cuando se utilizan términos científicos de cualquier determinado tema. Estos son algunos de los recursos del texto expositivo: definición, ejemplificación, comparación, términos científicos. Organización de la información, porque uno cuando se pone a escribir un texto expositivo, vamos a hablar del lado del escritor, del lado de alguien que genera un texto expositivo, bueno, hay que organizar la información, hay que ver cómo la voy a organizar, cómo la voy a brindar, cómo se la voy a hacer llegar al lector para que este lector aprenda. Bueno, organización de la información entonces, hay diferentes. Tenemos una organización secuencial, cuando se explican hechos ocurridos en el tiempo. Existe una organización descriptiva, cuando se explican características de un objeto, de un lugar o de una persona.
Existe la organización causal, es cuando se explica causas y consecuencias de un tema. Existe la organización problema-solución, que es cuando se plantea un problema y se da soluciones para resolverlo. Y también existe una organización comparativa, que es cuando se compara para buscar semejanzas y diferencias. Esta es la organización de cómo va a organizar el texto expositivo aquella persona que lo escribe, y también son datos que nosotros, que leemos un texto expositivo, nos permite dar cuenta a ver de qué manera está organizado ese texto. Bien, con esto terminamos entonces la parte teórica del texto expositivo. Le va a llegar un archivo con más teoría en un archivo de Word, y donde van a estar detalladas también las actividades que vamos a hacer con esta videoclase. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer en las actividades son identificar el texto expositivo, van a tener que dar la organización de la información, identificar los recursos que se utilizan en el texto expositivo, van a tener que escribir un texto expositivo, en este caso sobre el COVID-19, y van a tener que grabar un audio explicando las características más importantes del texto expositivo. Utilizar la videoclase, verla, reverla todas las veces que ustedes crean necesario. Nos permite esta posibilidad de la virtualidad, de que ustedes puedan ver esta clase, porque va a estar subida a YouTube, entonces ustedes la van a poder ver. Abordar el material teórico, y cualquier duda saben que se pueden comunicar conmigo a través del mail o a través del número de teléfono que ustedes ya lo tienen. Así que chicos, seguimos en contacto y manos a la obra, arrancar con las actividades de esto que es el texto expositivo, el tema que vamos a abordar durante esta semana.